el señor Trump le dice, a ver, señor Ramos, ¿por cuánto demandé a Univision? $500 millones. Bueno, diciendo eso, su encuesta de Univision dice eso, pero yo lo que encuentro en las otras encuestas es que voy muy bien. Es un problema real el migratorio y desafortunadamente la clase política de Estados Unidos no ha sabido ni los demócratas ni los republicanos darles una respuesta coherente, congruente y respetuosa de los derechos humanos. Y esto es un caldo de cultivo para que el señor Trump pueda decir lo que está diciendo y el pueblo de los Estados Unidos, una buena parte, quiera que lo haga. Porque no han resuelto el problema los políticos. Rescataría, maestro, de lo que estás diciendo, una moraleja y este espacio también académico, por supuesto, moraleja de esta historia, para internacionalistas como para abogados que estamos aquí en la mesa, en diplomacia y en cualquier negociación, la forma puede ser el fondo, ¿no? A lo mejor lo que quiso decir el periodista Ramos no lo supo decir de la manera correcta, ¿no? Ahora, permítame discurrir en lo que está diciendo usted, maestro, porque no estoy de acuerdo. La inmigración no es un problema. La inmigración es una oportunidad. Y le voy a decir por qué. Porque de los 11 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, el 90% están siendo explotados laboralmente, ¿sí? En el mejor sentido de la palabra, están aportando la riqueza de Estados Unidos y lo han hecho durante muchos años y por lo tanto no es un problema. El problema de la droga y de los delitos no es un problema de mexicanos, no es un problema de inmigrantes, es un problema de delincuencia organizada y un problema que algún día tú y yo lo comentamos, maestro. Aquí el problema está en la prevención desde el origen, porque hay droga en Estados Unidos, porque hay un mercado impresionante de consumidores. ¿O no, maestra Mari Carmen? ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, recuerdo una frase del expresidente Gustavo Díaz Ordaz con respecto precisamente de la producción de la droga y el paso a los Estados Unidos, cuando le preguntaban justamente del proceso de la producción. Sí, y decía que México es el trampolín, pero los Estados Unidos son la alberca. Es decir, no tenemos el problema del narcotráfico porque la droga precisamente tiene un destino y el destino es los Estados Unidos. Entonces, controlar esa parte del consumo de la droga como era lo que quería complementar justamente lo que estabas diciendo. Ellos tienen este problema de las drogas, de la delincuencia organizada y para complementar también creo que es una estrategia política que le está funcionando a Donald Trump y ya pescó ahí, se va a seguir precisamente con ella porque le ha dado mejores lugares en las encuestas y me parece que va a seguir hablando de esto por un buen rato, ¿no? Ya le ha funcionado la fórmula y se va a seguir, yo creo que por ese camino atacando. Justamente eso quería llegar y preguntarle a la maestra de Yedana, como internacionalista. Se trata de, insisto, me da miedo su discurso, es populista, me suena un poco un discurso fascista, chachalaca, ¿no? sí, ¿Sí? A nacionalsocialismo. Aquí la cuestión es demagogia, es populismo el que está utilizando Donald Trump, está utilizando de manera espuria a los migrantes mexicanos para conseguir votos. ¿Qué le parece, maestra? Pues considero que es una estrategia que busca llamar o generar cierta afinidad con estas áreas o con estos sectores de la población todavía más conservadores, ¿no? Que tienen esta idea pues todavía de Estados Unidos con otra realidad, ¿no? Entendamos antes pues quienes ocupaban los cargos públicos y quienes se denominaban estadounidenses, pues tenían que cumplir con 3 características. Tenían que ser blancos, tendrían que ser anglosajones y tendrían que ser protestantes, ¿no? Los famosos WASP. Y creo que pues el Partido Republicano además pues digamos tiene esta línea mucho más conservadora y busca, me imagino, o así trato de interpretar esta estrategia de Donald Trump de, pues, digamos, conjuntar a este grupo, ¿no? El problema creo que es que Estados Unidos actualmente vive una realidad diferente. Siendo un país receptor
de migración, por supuesto que se puede ver como un problema a lo mejor, ¿no? Para ellos, como país receptor de los migrantes, porque finalmente les implica cómo van a recibir y dónde van a acomodar en la sociedad al número que están recibiendo. Pero también, como tú bien lo mencionabas, Carlos, ha sido muy cómodo para ellos, porque económicamente les ha dado mucha fortaleza, ¿no? Ha habido frases desafortunadas, incluso de presidentes nuestros, que decían es que hacen hasta lo que los negros no quieren hacer, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues digamos que los migrantes subsanaban ciertos problemas en la cuestión de producción, en las cuestiones agrícolas, pues al ser personas indocumentadas, la violación de derechos humanos ha sido masiva, ¿no? Entonces, pues creo que también es conveniente para Estados Unidos. Pero aquí también coincido, y es lo que me gustaría recalcar con Gerardo, justamente el discurso que se está dando, ¿no? En un país donde se está viendo esta nueva realidad internacional, donde cada vez convergen más culturas, más nacionalidades, debiera promoverse esta cuestión cosmopolita y multicultural, ¿no? Una tolerancia y pensar las políticas desde otra perspectiva, ya no tan conservadora, porque finalmente también creo que Estados Unidos está viviendo ese enfrentamiento tan directo, ¿no? Y hemos visto, pues, digamos, el acoso, el asesinato o el ataque hacia este grupo afroamericano, aún cuando el presidente del país pertenece a ese grupo, ¿no? Todavía este rechazo hacia este grupo social, ¿no? La segregación que se vivió hasta los años 60. Entonces, si vemos, pues también viven una realidad diferente que a mí me parece tendrían que generar estos movimientos, a lo mejor como se dio en esa época, ¿no? Liderado por Martin Luther King, a lo mejor, ¿no? Esta cuestión de cómo vamos a ganar derechos estos nuevos grupos sociales. Y desafortunadamente, pues también a mí me parece revelador también esta cuestión de que Donald Trump lidere las encuestas. Eso quiere decir que lo cierto es que sí existe este enfrentamiento cultural, ¿no? Sí hay esta cuestión de las personas que quieren que saquen a los latinos de Estados Unidos y que los ven así, porque además el problema también creo no es que yo diga que no se da la violencia y que no hay narcotraficantes en Estados Unidos, no, pero el discurso de Donald Trump generaliza, ¿no? Es hacia los latinos, no es hacia este personaje o tal, sino son los latinos quienes, a lo mejor ya recomponiéndolo un poco, decía, bueno, esta cuestión de pues no son todos, pero en un inicio su discurso fue tajante, fue todos los latinos y México no nos manda más que violadores, delincuentes, ¿no? Entonces era esta cuestión de enfrentar, ¿no? Y yo creo que eso es lo peligroso, ¿no? De generalizar el discurso, todos los mexicanos somos narcotraficantes, pues yo no veo a muchos por aquí cerca, ¿verdad? Entonces eso es lo peligroso, eso es lo que a mí me pone un poco nervioso, ¿no? ¿Por qué generalizas, no? No todos los latinoamericanos, los millones de indocumentados latinoamericanos que recogen las frutas y las verduras en ese país, pues bueno, son gente de bien, ¿no? Tenemos un minuto para cerrar, ¿sí? Entonces, maestro Gerardo, por favor, si quieres cerrar. Bien, y yo cerraría diciendo que es preocupante cómo un personaje como Donald Trump está haciéndonos ver que esa conciencia profunda conservadora de Estados Unidos sigue en pie. Y lo peligroso que es alentarla y lo peligroso que es que no lo tomemos tan en serio y que nada más lo tomemos como si fuera una especie de broma. Maestro Zárate. Bueno, el problema de fondo es por qué hay tantos mexicanos en Estados Unidos, porque como país no hemos sabido darles las condiciones, crear las condiciones para que tengan empleo aquí. El problema de fondo está aquí en México. No es Donald Trump, no es la sociedad intolerante, es nuestra incapacidad institucional de generar condiciones para que la gente pueda alcanzar sus sueños en México.